Hola, hola. Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Aventura Plantástica. El día de hoy voy a entrevistar a una amiga que tiene gatitos, le encanta el color rojo, es arquitecta y también es ilustradora y madre de muchas plantitas. Ella es Plant Lady May, es Mayra. Ella es. Bienvenida, Mayra. ¿Cómo está? Me encanta tu foto de plantas. Bien, gracias. Las quiero reacomodar un poquito para que se vean por ahí. Están lindas. De hecho, yo quería empezar preguntándote cómo empezó bueno, ¿cómo empezaste a tener plantas en tu casa? ¿Cuáles fueron las primeras que tuviste? ¿Cómo decidiste, ok, quiero tener plantas acá y acá? Ya. Bueno, todo esto se remonta hace muchos años de mi vida. Cuando era niña en Piura, crecí en una casa rodeada de un montón de plantas. Eh, Mi mamá es la loca de las plantas original. Para mí, en realidad, a ella le encantan las plantas y desde que tengo uso de razón he vivido rodeada de ellas. De chiquita me acuerdo que a los helechos de mi mamá les arrancaba las hojas para jugar a la comida. No entiendo cómo mi mamá no me mató por hacer eso, yo me mataría. Sí, helechos, no. Sí, Dios, destructora total. Pero nada, estuve acostumbrada a eso. Mi mamá me enseñó un montón, de ella aprendí bastante, de mi papá también, porque mi papá tenía una parcela. Wow. Entonces, los fines de semana me llevaba a la casa rodeada de plantas y ese tipo de cosas para mí era una aventura. Y a la vez como que aprendí un poco más. O sea, bueno, nada, las cosas de las plantas del amor me lo inculcaron mis papás. Mi abuela también en Trujillo tenía unos rosales bien bonitos y los veranos cuando me mandaban a Trujillo a estar con mis abuelos, me las pasaba todas las tardes en el jardín con ella, con mi abuela. Entonces, como que ese contacto con las plantas lo he tenido desde siempre. Pero acá en Lima, cuando me mudé ya a trabajar acá, como que lo dejé un poco de lado porque estaba bastante ocupada con el trabajo, la vida social y todo ese tipo de cosas, entonces como que lo dejé un poco apartado. Y comencé un tiempo tipo, me sentía como que faltaba algo, ¿no? Entonces decidí que sería bueno volver a tener esta cosa que me hacía recordar a mi hogar, que eran las plantas. Entonces ahí fue que comencé a tener suculentas, porque como era la primera vez que ya iba a tener algo yo a mi cargo, o sea, vivir rodeada de plantas y ayudaba a mi mamá a cuidarlas, pero básicamente eran sus plantas, no mías. Claro. Entonces, algo que todo el mundo dice que es súper básico y fácil, que son las suculentas, y todas se me morían. Mi mamá vino y me dijo algo que era muy cierto, me dijo, quizás ese no es el tipo de planta para ti, quizás podrías intentar con otro tipo de plantas, que son las de hojas grandes, las ornamentales. Y le dije, ya, pues, entonces, mi mamá siempre que viene de Piura a Lima, siempre se va a Hacho, al mercado Piedraliza de Hacho, por plantas, toda la vida. Entonces le dije, ya, bueno, te vas a Hacho, consígueme unas plantas que sean de fácil cuidado. Entonces le pedí que me consiguiera una cinta, la mala madre, porque es una planta fácil, me recordaba bastante a casa, una boa y una espada de San Jorge, Sansevieria, lengua de suegra. Ah, lengua de sí, esos nombres. Lengua de suegra. Me puse a investigar en internet y vi que eran plantas de fácil cuidado. Entonces dije, ya esas tres, ya si con esas no puedo, me rindo con esto de querer tener plantas. Entonces mi mamá, muy linda ella, muy loca de las plantas también como es, fue a Hacho y me compró 10 plantas. Ah, bueno. Puedes con 3, puedes con 10. O sea, no le veo la diferencia. Y yo tipo me caí de espaldas porque era como que, ¿what? Son 10. Pero tenía razón. Sí, arranqué con 10. Pero sí, tenía razón. Las 10 eran de fácil cuidado, la gran mayoría. Y en los riegos eran como que similares, entonces eso me ayudó a tener como que un cronograma de riegos. Ella me ayudó a ver todo lo que era el cambio de sustrato. Entonces llegó con las 10 plantas a mi casa, yo casi me desmayo.
Sí. Y nada, tuve como que mi workshop, taller Full day. intensivo con mi madre tarde de cómo criar una planta. Y me acuerdo que fue la cinta, me trajo cinta, que la tengo gigantesca ahorita, una boa, una glaonema, una lengua de suegra, son 4 plantas de fácil cuidado. Me trajo también un helecho, que aún yo no sabía que los helechos iban a ser la planta favorita de mi gata y terminó comido básicamente hasta la mitad. También trajo una calatea, que no se la recomiendo a nadie como primera planta que tenga en Sí. su vida. También me conseguí una vinca, pero las vincas son de sol directo. Y yo acá en mi departamento no tengo nada de sol directo, a no ser de diciembre a marzo. Entonces la vinca también pasó mejor vida Ah, por falta de sol. ya van dos, ya van dos. Sí, la calatea me fue bien, la verdad. O sea, sufrí un montón con la calatea porque tenía araña roja. Entonces ahí fue como que comencé a averiguar más sobre cuidados de plantas, sobre las calateas, por qué se ponían con las hojas enroscadas, era por falta de humedad. Porque tenía araña roja, era o también por falta de humedad. Entonces como que comencé a luchar con mi calatea y comenzó a recuperarse porque era la clásica. Siempre he visto, cuando hacía las asesorías, siempre me enseñaban sus calateas y estaban todas con las hojas enroscadas, o estaban chamuscadas, o estaban caídas. Yo ya pasé por todo eso y es un tema de humedad, es un tema de sustrato, es un tema de araña roja que a veces no la puedes ver, pero ahí está, de madrugada, de noche salía con mi lupa a verla y las encontraba. Pero esa planta estaba maldita para mí, porque como que se enroscó, la salvé. Le cayó araña roja, la salvé. Le cayó cochinilla, la salvé. Hasta que le cayó la maceta encima y era como que, ok, esta planta estaba pedida. ¿Qué le tocaba ya? Tocaba ya. Me habían caído muchas plagas hasta que le cayó una maceta. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que esas fueron los helechos, las boas, la onema, la cinta. Con esas comencé y me fue bien. Entonces, como que comencé con las clásicas y comenzaba a ver bien, que me iba bien, que iba todo saludable. Entonces dije, ah, chévere, ya le agarré el truco. Entonces comenzaba a ir a viveros, tipo para ver si es que justo vivo al lado de un vivero prácticamente, el de acá, el de la cochera de Barranco. Sí, qué suertuda. Y sí, es una suerte y una maldición también, porque a veces pasas por ahí y terminas Verdad, verdad. llegando con plantas a la casa de amigas. Pero nada, bueno, así comencé y ahora tengo más de 50. La última vez que conté eran 50, no me atrevo a volver a contarlas en este Wow. momento. Y nada, y como buscaba tipos de cuidados, la mayoría de tipos de cuidados que encuentras en internet son de otros países. Y si encuentras en español son de, por ejemplo, de Argentina o de Chile, y son países con climas muy diferentes, sobre todo el clima de Lima, que creo que nadie tiene este clima de invierno sin sol, y humedad al 90%, humedad helada. No usamos calefacciones dentro de casa, y entonces no tenemos calor adentro, por así decirlo, entonces estamos Claro. con frío. Y es un clima especial, entonces eso me hizo buscar como que más gente de Perú en las redes sociales, y ahí fue como llegué con ustedes, contigo, incluyéndote, Ay, verdad. y comenzamos. Eso fue bien, bien divertido porque fuimos como que varias personas que teníamos algo en común, pero cada una se sentía sola. O sea, yo también era la única que tenía plantas en mi grupo de amistades y era como que raro, hasta que también las encontré a ustedes y era como que todas éramos, o sea, nos encantaban las plantas y nos juntamos no, primero nos juntamos para intercambiar, ¿no? Intercambiamos esquejes y ahí fundamos La Urban persona Jungle. de por WhatsApp nomás. ¿Verdad? Un tiempo estuvimos hablando por WhatsApp. Ah, le hablábamos un montón. Yo tenía como que 500, 600 mensajes en un día y todo de plantas. Era como que aquí es. Sí, la verdad es que sí, fue súper divertido. ¿Y tus gatos cómo se llevan con las plantas? Mm, Se llevan bien. Lo que pasa es que yo tenía a Lola, que ya era una gata adulta, ya tenía como 3 años, 3, 4 años más o menos, cuando llegaron las plantas. Entonces, al inicio era una curiosidad,
que la tiene hasta ahorita, cuando llega una planta nueva, es olerla. Le gusta oler y oler y oler, y oler toda la planta. Pero sí hay plantas que morrisquea. Así les echa ají, las va a comer, que son las cintas y los helechos. Los helechos los descubrí con el primer helecho que tuve. Sí. Porque son tóxicas, son pet friendly, y debe ser por eso que le llama bastante la atención. Pero estas dos plantas al menos las tengo en altura, así que no las mordiscan ni nada, no llega a ellas, están en altura. Pero la otra gatita que se había en casa, que también era adulta, era más curiosa, que es Luna. Entonces ella sí las mordisqueaba a veces, y una vez se comió la mitad de hoja de un caladium, y ahí fue donde me asusté, porque los caladiums son tóxicos, Sí. y cuando mi caladium entró en hibernación decidí mejor ya no lo sigo teniendo, porque una de las plantas más tóxicas, y por alguna extraña razón le llamaba bastante a las gatas. Entonces, ahí comencé a averiguar más, y lo que llegué a averiguar que he usado con las gatas, que me ha parecido como que muy bueno, al menos con las mías ha funcionado, es hago una mezcla de medio litro de agua con 10 a 15 gotas de aceite de lavanda. Ah, Puedes usar lavanda, puedes usar aceite de limón, o sea, extracto de limón, o eucalipto. Son olores bastante fuertes, entonces que van a hacer que el gato se repele. No le van a causar nada de daños a las plantas, no le van a causar daño a las mascotas tampoco, sino que los gatos no les gustan los olores fuertes. Entonces, una vez que se acercan a la planta y sienten este olor, simplemente se van a ir y ya no le van a hacer nada. Sí, y así hasta que se vayan acostumbrando. Entonces, al inicio lo hacía 2 veces por semana, a veces puedes hacerlo hasta 3 veces por semana, luego ya espaciaba, lo hacía una vez por semana, luego una vez al mes, y ahora la verdad que ya no lo hago. buenazo, pero buenazo. Justo te preguntaba lo de los gatos, por eso, porque hay plantas que son tóxicas. Algunas como que solo te generan, solo le generan a las mascotas salivación, pero otras sí les pueden llegar a dar dolores, ¿no? Como que un poco más fuerte. Entonces quería saber si tú conocías cuáles eran estas plantas, o algunas, ¿no? De las más tóxicas para gatos o mascotas en general. La más tóxica que existe en general para todos, hasta para nosotros, o sea, niños, gatos, todos, son las diazembasha. Esas son las altas. Yo tengo esa. Sí, sí, esa hasta cuando le cortas la hoja, te arde la mano. Sí. Esa es la más altamente tóxica. A mí me encanta y me encantaría tener una porque son alucinantes, pero no. Sí me he arriesgado a tener plantas como filodendros y monsteras, que también son tóxicas, pero no son a tal nivel. Y Exacto. por suerte las gatas no las tienen al alcance. También por eso uso las plantas comparantes o uso repisas o las pongo así en altura. Entonces eso también las bloquea de que las tengan a la cara. Las que sí he puesto en el piso ahora último son una maranta, una glaonema y un ficus chiquito. Pero no, están acostumbradas, entonces no las mordisquean ni hacen nada. Pero sí no te recomendaría tener las plantas que tienen bastante savia fuerte, son las que son tóxicas. Entonces son las mosteras, los filodendros, los ficus, son plantas que pueden ser tóxicas para las mascotas. Buenazo, ese es un buen dato para los que tienen mascotas, o sobre todo cachorros. Teníamos un perro súper travieso y un día se comió una gardenia de mi mamá y terminó hospitalizado en la clínica 3 días con lavado intestinal y todo ¡Hala! eso. Y luego Fuerte. Sí, en verdad, sí, esto de las plantas, en ciertas especies o en ciertas cantidades no hace daño, pero si te comes un montón y tu perro es chiquitito, tu gato es chiquito, sí le puede hacer bastante daño. Entonces, es importante que cuando tienes mascotas, investiguen un poco, ¿no? Qué planta sí, qué planta no, para evitar accidentes, porque además de que sufres por la planta, sufres por tu mascota y no, todo mal. Y ahora quería preguntarte por tu emprendimiento, por Matera. Eh, ¿cómo así surgió la idea de empezar a vender sustratos? ya. Ah, no sé, siempre veía, hacía tutoriales de trasplantes porque una de las cosas que más me gusta hacer con las plantas es trasplantarlas. Y para mí hacía las mezclas de mis sustratos, mis propias mezclas siempre. Y me gustaba eso, era como que mi pequeña clase de química, biología mezclada y comencé a investigar sobre sustratos para cada una de las plantas que tenía acá en casa.
La gran mayoría son aerots, la gran mayoría de plantas que todos tenemos en casa son plantas de la selva, entonces son plantas que tienen un requerimiento de humedad básicamente igual. Entonces comencé a averiguar eso. Al inicio usaba lo que era tierra preparada, es más, usaba la máquina orbital y todo eso, y me acuerdo que el invierno pasado no regaba mucho a las plantas porque la tierra no se secaba. Y bueno, la tierra no deja que las plantas, que el sustrato se seque. Entonces comencé a averiguar más, ahí averiguando llegué a lo que era la turba, que comencé a usar. Luego de usar turba me comencé a averiguar más sobre los beneficios de la turba y me di cuenta de que para la extracción de la turba atacan tuberas y todo eso y malogran ecosistemas naturales que se han formado durante muchos años. Y fue como que, estoy usando algo que les demanda a las plantas. Entonces lo cambié por coco. Entonces el secreto de todos mis componentes de sustrato son el coco. Entonces eran cosas que, bueno, bebé, haciendo los trasplantes, explicando qué sustrato usaba para plantas, y varias seguidoras comenzaron a decirme que ¿por qué no los vendía? ¿Verdad? Porque me decían, me encantan tus recetas, pero siento que a veces no podría ser como la cantidad exacta, o que quizás tengo tantas plantas que no me va a dar alcanzar las cosas. Y me comenzaron a animar en lo que es hacer sustratos. Yo le decía, pucha, pero es una chambaza, mañana. O sea, yo lo hago para mis plantas y es una chamba. Entonces, como que les decía las cantidades que podrían usar. Pero, no, o sea, siempre estuvieron ahí, como que dos, tres chicas siempre me decían, haz tu sustrato, yo te lo compraría, yo te lo compraría. Entonces, cuando yo trabajaba, entonces sí, no tenía tiempo para dedicarme a eso. Cuando pasó lo de la pandemia, Ah, que aún seguimos, pero cuando comenzó la cuarentena, ya tenía mucho más tiempo libre, porque estaba acá metida en casa. Y pasó lo de que me quedé también sin trabajo por esto de la cuarentena. Entonces dije, bueno, ¿por qué no, mañas? O sea, tengo a estas personas que me están diciendo, ¿por qué no te animas y haces tu sustrato y lo vendes? Y dije, bueno, ya, comencé a meterme más de lleno en averiguar los componentes que necesita cada una de las cosas, el pH que tienen, cómo dosificarlo exacto, porque siempre hacía mis sustratos al ojo. Entonces comencé ya como que a meterme más de lleno en el asunto, claro. y ahí fue que ya comencé a estandarizar una mezcla que sirve para gran mayoría de plantas que son de la selva, como los filodendros, las mosteras, las alocáceas, las calateas, las marantas, incluso los ficus, que hago una mezcla del sustrato de materia ornamental con el sustrato de suculentas, que es un poco más duro, por así decirlo. Y nada, ahí comenzó a surgir más o menos lo que era matera. Hice una primera tanda de muestra, a ver, como que para tentar el mercado, a ver qué tal iba. Y gracias a Dios tuvo acogida, porque, o sea, siento que doy algo garantizado. Son las cosas que yo siempre he usado en mis plantas. Incluso la mezcla que venden en Matera, les cambié a todas mis plantas primero para Como para chequear, probar. o sea, hice mi propia mezcla, la mezcla, claro, la probé, la testé con todas mis plantas, todas bien, todas crecen sanas, todas tienen hojas nuevas siempre. Uso tierra de diatomeas en la mezcla, que es como para evitar que tengas bichitos en futuro, y si es que llegan bichitos, pues no llegan a vivir tanto en el sustrato, porque la tierra de diatomeas sirve como un insecticida orgánico. Todo siempre desde el punto de vista orgánico, y, y libre de turba. Sí, para, eso es muy bueno. Sí, de para hecho las plantas. yo he probado tu sustrato de plantas tropicales y de suculentas y un éxito, sí, comprobado. Sí, Sí, la verdad es que sí. claro. Y ahora te compré también los insumos por separado, justo para hacer mis mezclas, porque de hecho yo era de las personas que antes me daba flojera hacer mis mezclas, y por eso te compraba la mezcla ya preparada y lista. Pero luego de ver tus videos dije, hoy voy a probar, se ve divertido, ¿no? Como que acá juegas al científico y mezclas y echas y mezclas. Y en verdad sí, es bien divertido. Ahora ya soy fan de hacer mezclas por tus videos, porque tú lo hacías ver como que tan bonito, o sea, como que, un poquito de esto, y un poquito de esto, y un poquito de esto, y ahora le pones como, oh, quiero hacer. Probé, y sí, en verdad es bien divertido. Ahora ya soy fan, ya, y ya aprendí a hacer mis mezclas, y también es bien chévere. Las plantas
o sea, se nota. Cuando haces el trasplante y la pasas a una tierra como que bien nutridita, la verdad es que se nota cómo crecen, hasta se enferman menos. Creo que tiene sentido un buen sustrato haga que la planta esté más sana. Eso es verdad. Así que Sí, punto para Matera. tienes que tener con lo que vienen de los viveros. Es un sustrato que a veces no es el óptimo, a veces es solo viruta remojada, y la Claro. viruta remojada sola comienza como que a pudrir y eso se lleva tus raíces en una. También usan tierra o usan lodo. Me he encontrado con fango, a veces seco Yo he visto en en las, hasta arena, o sea, como arena nomás, sí, arenita. sí, como arena, como mojada, entonces se comienza a desintegrar y cuando la sacas te das cuenta de que tienes la mitad de las raíces de la planta podrida. Y Sí, ahí se enferma. Entonces, lo que yo siempre digo es que el secreto para tener una planta sana, una planta que se vea bien, es darle un buen sustrato. Le das un buen sustrato con bastantes componentes orgánicos y de aireación, como la perlita, por ejemplo, y orgánicos que la alimenten, como el humus de lombriz. No vas a necesitar uso de fertilizantes artificiales o químicos, exacto. entonces por muchos meses vas a poder tener el humus de lombriz, dura aproximadamente 6 meses sus componentes orgánicos funcionando dentro de la maceta. Entonces, tipo a los 6 meses podrías agregarle un par de cucharadas de humus en la parte superior, lo mezclas y lo vuelves a regar y eso se va a comenzar a ir por toda la maceta y se va a comenzar a alimentar a la planta. Entonces, o si no, al año le puedes hacer el cambio por completo de sustrato. ¿Qué es lo que yo más recomiendo en realidad? Es que una vez al año le hagas el cambio, porque si le vas a aplicar fertilizantes a algo que haya tenido como un año ahí metido, Como que, estás ayudando mucho. Entonces es más fácil, menos trabajo y más saludable para la planta cambiarle por algo nuevo que no esté apelmazándose, hongueándose quizás, o que haya pasado durante la temporada de invierno y se hayan formado como que honguitos que ahí adentro, porque uno nunca sabe. Y nada, siempre es mejor. Yo prefiero eso. Yo no uso fertilizantes, por así decirlo. Hago el cambio anual, o cuando veo que necesito un cambio de maceta, y a lo mucho lo que sí uso son bioestimulantes a base de algas marinas, pero que también los uso en la temporada de calor o a partir de octubre más o menos. Y los bioestimulantes en realidad hacen que la misma planta comience a absorber mejor los propios nutrientes que ya tiene en su sustrato. Entonces, no es como que meterle esteroides, que es claro. básicamente meterle un fertilizante. Justo eso te quería preguntar. ¿Hay una época idónea como para hacer trasplante o fertilizaciones? Por ejemplo, si yo quiero cambiar mis macetas, o porque han estado con tierra X y quiero como que abonarlas, ¿hay una época que es mejor o puede ser en cualquier momento? ¿O cómo lo haces tú? Lo ideal para fertilizar es que sea en las temporadas de calor, porque en las temporadas de calor la planta está trabajando. En las temporadas de frío las plantas entran como en un periodo de hibernación. Mm. Ahora, puede que sigan dando hojas, pero están haciendo un sobretrabajo. Entonces, fertilizarlas y obligarlas a trabajar de más a veces les pueda chocar. Mm. Entonces, preferible es que uses ese fertilizante en temporadas de calor, donde la planta ya está trabajando de nuevo. Ahora, el tema de trasplantes, la verdad que yo lo hago sin importar el tema del año. Eso sí, cuando hago el cambio de macetas, trato de hacerlo en primavera, que ya hace más calorcito. Entonces, cuando hago el cambio anual, por así decirlo, lo hago tipo en noviembre, más o menos. Eso Ay, son para las plantas que tienen como un año. Pero si mi planta veo que se quedó la maceta chiquita y ya comenzó a salirse las raíces por debajo, no voy a esperar hasta que claro. llegue primavera porque se puede morir. O sea, ahí la cambio. Y si compro una planta nueva, la dejo un tiempo en el sustrato en el que viene, como que 1 o 2 semanas, a que se acostumbre primero al clima de mi casa, porque cuando te traes una planta de otro lugar, la planta estaba acostumbrada a ese otro clima, entonces si la llegas a tu casa, si sea de un vivero de esta ciudad o si sea de un vivero de la selva, primero tiene que acostumbrarse al clima de tu hogar y ya luego de eso le hago el cambio de maceta, el cambio de sustrato también. Pero lo ideal es más o menos que anualmente la hagas en temporada donde ya no haga mucho frío para que no le haga un choque. Pero si es que haces el cambio en invierno, yo lo que recomiendo es regarlo el día siguiente
para que no tenga tantos choques en un solo día, o sea, porque va a tener el choque del frío de cambiarse de tierra y luego de que la riegues y puede que la tonte un poco. Entonces, en invierno, cuando hago mis trasplantes, la riego al día siguiente. Esa regla que dices de la aclimatación sí me parece básica. Y no solo para que se acostumbre, sino en caso de que venga del vivero con algún bichito, con alguna playita, con alguna enfermedad, también es básico tenerlo un tiempito como que en observación. Y de paso que se aclimata, vas chequeando si tiene algo, si está bien, y de ahí la pasas. Y otra regla que aprendí de ti justo es que antes de trasplantarla, o sea, si está en agua, ¿no? Una plantita si la tienes en agua propagando, la pases a musgo. Yo eso no lo sabía, de hecho yo las tenía en agua y las pasaba a tierra y muchas no prosperaban. Entonces, de ahí hiciste un video en el que explicabas, ¿no? Cómo trasplantar, déjale en musgo un tiempo y luego a tierra. Entonces quisiera que nos expliques un poquito de ese proceso que para mí fue como que, oh, porque varias se me morían, o sea, después de agua las pasaba a tierra y no prosperaban. Entonces, Sí, a mí también me pasaba que me encanta propagar, entonces propagaba y estaba feliz con mi planta ya enraizada y había leído en internet que una vez que tiene raíces de 2 pulgadas, pues ya está lista y la puedes pasar a su sustrato. Y yo feliz, agarraba la planta, la pasaba al sustrato y moría a tal los 2 cual. días. Y era como, oh, estabas tan bien. Sí, a mí me Entonces, pasa igual. claro, yo como buena geek que soy, me puse a averiguar qué carajos pasa. Perdona mi francés. Soy muy pura. Entonces, me puse a averiguar qué pasaba, por qué la planta no responde. Entonces, ahí fue que llegué a varios foros de gente de plantas de otros países que explicaban cómo hacían el proceso, que la raíz en agua es una raíz bastante delicada, porque crece en un espacio en el cual el agua no pesa, entonces es ligero, entonces no necesita como que ser fuerte, porque teniendo una mínima de raíz finita, se va a alimentar y va a tener agua, entonces no necesitan trabajar más. Y el poner esa raíz finita y delicadita en un sustrato que es un poco pesado, se aplasta y muere. Entonces, el secreto ahí que daban era ponlo en algo que mantenga bastante la humedad y que a la vez sea como que esponjoso y libre. Entonces ahí llegué a conocer lo que era el musgo blanco, que es el musgo para orquídeas. Ujú. Entonces comencé a probar esto y la gran revelación del año fue descubrir el musgo blanco y este paso previo y era como que hermoso porque lo ponía en un vasito transparente y comenzaba a ver cómo las raíces comenzaban a enrollarse alrededor de ese musgo y ya no eran raíces finitas, sino eran raíces blancas y gordas. Ah, Entonces, sudar ahí, se hacían bastante fuertes, la hoja se ponía dura, es más, notabas que la hoja ya estaba durita, y una vez que ya se enraizaba bien, lo pasaba al sustrato, quitándole solamente el excedente, porque lo demás se va a compostar, no se va a podrir ni nada, o sea, le quitas todo el excedente y le dejabas solamente el que estaba en la raíz cogidita. Lo trasplantaba y magia, la planta ya no le pasaba nada, oh, quedaba ahí, estaba un a lo extra. mucho como que una hojita, porque es lo normal por el cambio, el choque, pero ya no morían, entonces estaban bien, y era como que, ¡Eureka! Descubrí algo, era Sí. cierto, sí funciona, sí. Pero ahora también, que con lo que puede la turba, el musgo también viene un sistema de extracción bastante fuerte. No, Entonces, sí, cada día nos enteramos de algo malo que le no me estamos digas haciendo al eso. planeta, pero No me digas eso. siempre hay solución. Ah, ya. Ahora, para pasar las plantas. Si bien algunas todavía las tengo en musgo, porque cuando dicté el taller para cuidado de plantas, que justo fue una semana antes de que arranque la cuarentena, me compré un montón de musgo blanco para hacer el taller. Y gracias, y bueno, esto es lo que he venido usando en todas mis propagaciones hasta el día de hoy. Creo que me queda una bolsa, Oh, por Dios. pero ya no voy a usar eso. Sí, ahora lo que he estado haciendo, que justo estoy preparando un videito de ello, es que se está usando el método de la arlita, perdón. Justo eso El quería método preguntarte. Ajá. de Sí. Que también es súper bueno y es y cómo lo usas para propagar. Yeah, o sea, vamos a tener un video de eso. sí, justo lo estoy haciendo porque demora un poco. Primero, en otros países tienen lo que es la leca.
Ajá. que es como arlita, pero con una cocción extra, que hace que sea menos porosa como la arlita que tenemos acá en el país. Entonces lo que tienes que hacer con la arlita es ponerlo a remojar un par de días, de paso que de esa manera se limpia porque está llenecita de polvo. Ujú. Entonces la pones 2 días más o menos a remojar. Vas a notar que esta piedrita, esta arcilla expandida va a chupar el agua y se va a limpiar. Luego la cuelas para botar todos los componentes que hayas soltado, como el polvillo y ese tipo de cosas. Una vez que la cuelas, puedes ponerla en un vasito, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un podcast, ¿no? Pero tienes un vaso, imagina que esto es la arlita, ¿ya? El vaso, lo llenas de arlita, pones tu planta ahí como en... dejas la tercera parte del vaso libre, o sea, ponte de la tercera parte del vaso hacia arriba pones tu planta. Y la tercera parte de la base la dejas libre y todo ese espacio de la base va a tener agua. Entonces vas a tener que usar un vaso sin huequitos. Ah, Estas tres primeras partes va a tener agua y luego vas a tener la planta. Y la arlita que está arriba va a ser una arlita que va a comenzar a chuparse esa agua que le vas a tener en la base y eso va a comenzar a hidratar las raíces de la planta que esté arriba. Y esas raíces, así como con las raíces que están en el musgo, van a comenzar a crecer fuertes y van a comenzar a enrollarse con esta arlita. Luego lo recomendable es que una vez a la semana saques la planta, va a estar enraizada poquito, quizás mucho, quizás no, con cuidado la sacas, lavas el vaso porque se va a formar algas, mm. la planta es propensa a formación de algas, no le va a hacer daño a la planta, pero sí se va a ver mal, como que tu vaso verde. Pero este es el método que estoy comenzando a usar, me parece muy fácil, en realidad es muy sencillo. Quizás lavar el vaso y eso te parezca trabajoso, pero igual es una cosa divertida de hacer, sencillo, y de paso también ayuda al medio ambiente porque no estás cooperando con la extracción de musgo, Sí, que también es causa daño. Y lo otro que también he hecho es propagarla prácticamente solo con perlita. con Vas a usar perlita. la Ah, perlita, eso no lo conocía. llenas el vaso con perlita y solo como que la tercera parte del vaso lo llena con agua y el resto está la plantita con su raíz y esta perlita va a comenzar a chupar el agua porque la perlita ayuda a absorber el líquido para que el sustrato siempre esté húmedo. Entonces lo puedes hacer de esa manera. Oye, qué buena. Me queda. Y la tercera que puedes usar es pasarlo de un que sea coco, fibra de coco y perlita, mucha perlita, como que 50% fibra de coco, 50% perlita. Lo riegas por inmersión y pones la planta ahí después de que ya haya enraizado en agua. Y eso va a comenzar a ayudar a que la planta vaya enraizando más rápido ya en un sustrato al cual luego cuando hagas un trasplante solamente le añades más componentes como humus y ese tipo de cosas y ya tienes tu planta ya básicamente de sustrato al sustrato. Me muero. Bravo. Me muero. Eso me encanta de Mayra, que es súper chancona. No, no, me encanta. Qué bacán, en serio, porque sí, de hecho, parte de todo esto de amar a las plantitas y todo esto también es bueno ser responsable con lo que compramos. O sea, no o sea, cuando uno no sabe, bueno, pero si ahora ya sabes que el musgo blanco hace daño, entonces si tienes otras opciones, mejor usar estas otras, ¿no? Por ahí también había leído que la arlita se podría reusar también, ¿no? Bastara con que la Claro, enjuagaras y la podías usar 1000 veces si querías. Entonces también me parece hasta ahorrativo. si, si ya la usaste la arlita para una planta y quieres usarla en una próxima, la puedes servir para así matar cualquier bacteria que haya podido quedar de la otra planta o de las algas que estaban ahí. Una vez que la hierbas, las dejas secar y la vuelves a reutilizar. Buenazo. ¿Y cuánto tiempo la hierves? Un par de minutos, o sea, es Ah, ponerla ya. ahí, el agua entra en hervor, unos cuantos minutos, un par, tres, y ya la sacas. Me encanta. Eso sí me pareció un golazo, eso de la arlita. De hecho, yo no sabía que eso existiera hasta que vi en internet, creo en Instagram, que en otros países usaban justo la leca. Y cuando vi que aquí en Lima también había algo parecido, fue como que fue un éxito. En verdad fue un golazo. En realidad, no que tiene un proceso extra, la leca, Ujú. que es otro tipo de cocción y el color que le ponen, que es el color Sí. de la arcilla rojita. Sí, incluso he visto que
bueno, en otros países venden como carlita de colores, ya más ornamental, pero a mí me gusta el color marrón, pero sí he visto que la tienen también en blanco, en rosado, en verde, pero el marrón nomás me parece, en su color natural me parece súper chévere, súper linda. Y también quería preguntarte, ahora que mencionaste que muchas plantas pasan, bueno, que muchas plantas que traes de Iquitos pasan por el proceso de aclimatación, de ahí es de donde sueles traer todas tus plantas, porque, o sea, tú eres como que de las personas que traen plantas súper exclusivas, ¿no? Como que, oh, esta es la nueva, y me encanta porque tienes como que ya tu especie favorita, ¿no? Que son los filos y los anthurium, ¿puede ser? Sí, me encantan las plantas de hojas grandes. Yo tengo un problema de alergias, soy muy alérgica al polen, entonces, Ah, si es que me ven en redes van a darse cuenta de que no tengo ninguna planta que tenga flores. sí. A las justas, cuando mi begonia tiene sus flores de 2 centímetros, no la puedo tener cerca porque eso de por sí me da bastante alergia. Entonces, me interesé bastante en lo que eran plantas de hojas, entonces grandes. Y los anturios, estaba acostumbrada a ver los clásicos anturios que tienen flor y siempre decía, no puedo tener un anturio porque tiene básicamente el polen ahí a la vista. Y mientras averiguaba cómo eran los anturios, llegué a lo que eran los anturios de otros tipos, que son los anturios de hojas, básicamente, que tienen una inflorescencia muy pequeña, por ejemplo, como Ay, que qué es uno de hermoso. los, es un Silver Crystallinum, Me encanta. Y te sabes todos y los nombres. que son justo lo que más llama la atención que la flor. Ajá. Entonces eso, y comencé a averiguar más sobre este tipo de cosas, y me di cuenta que acá en Lima no habían en esa época. Había en Hacho, tenía un Anturium magnificum de hoja así gigante, y yo cada vez que iba de compras a Hacho me quedaba enamorada, pero me decían, no te puedes comprar esa planta, es muy cara. Eso es lo malo. Sí, hasta que un día me agarró la locura y agarré mi gratis y fui y me lo compré y entré en locuras. Y desde ahí comencé a tener estas plantas, también los filodendros, que me encantan porque son unas mil especies, tienen hojas totalmente diferentes y me gustaba bastante. Y tuve la suerte, tengo la suerte, mejor dicho, de que tengo una amiga en Iquitos. Y estas plantas que no habían aún acá en Lima, ella las veía por todos lados porque estaba en la selva, entonces me decía, me iba al vivero y encontré esta planta. Y ella tenía un montón de gloriosums y de philodendros plumani, como el de acá arriba. Qué Entonces, hermoso. yo siempre le daba consejos para las plantas, siempre conversábamos por Instagram. Y ella es súper linda, Estefanía, muy linda ella. Agarró un día y me dijo para conocernos, y me dijo, te estoy llevando un esqueje que he traído desde Quitos. Y yo, emocioné, ¿es en serio? Entonces, la conocí en Hacho, nos fuimos a Hacho a hacer compras junto con un grupo de gente con la que animé por redes sociales para ir. Ahí nos conocimos en persona y nos caímos súper bien, nos caímos súper bien. Es una buena persona, es muy linda. No solo porque me trae plantas, sino porque es muy linda ella como persona. Y cada vez que venía de un viaje me traía un esquejito de regalo de las plantas que ya tenía allá. Y así es como comencé a tener estas plantas exóticas. Entonces, los gloriosos que tengo, el Plumani, el Pastazán, bueno, incluso mi Mostera Perú, fueron obsequios que tuve gracias a ella, que eran hijitos chiquitos, esquejitos, que ella me regalaba de sus plantas madres. Y así fue como comencé a tener estas plantas exóticas y me causó gracia porque como que son plantas bien exóticas que solamente había visto en Instagram. Exacto. Y más gente empezó a llamarle la atención también, como que de dónde las conseguías. Y yo, pues me las regalaron porque tuve suerte. Y comenzó, creo que con esta cuarentena, con el hecho creo que muchos de los viveros ahora venden por internet las cosas, comenzaron a llegar más personas a los viveros que son de la selva, ponte viveros de Exacto. Pucallpa, de Tingo María, de Moyobamba. Incluso Stephanie ahora está vendiendo desde Iquitos, hace envíos a Lima de las plantas que tiene allá. Y me gusta porque gracias a eso comenzamos a tener plantas que son exóticas, que no llegaban a Lima porque o no las conocían o no había ese contacto con los viveros de la selva. Y ahora, por ejemplo, uno de los más exóticos que estoy teniendo en este momento es un Philodendron verrucosum red, parecido al Philodendron glorioso, pero en la parte del en vez tiene pelitos en todo el tallo
Aquí, aprendiendo de botánica con Mai. Me hubiese ido mucho mejor en el curso de botánica si me hubiesen dado a cuidar una planta que solo darme teoría. A todos, a todos. Porque es diferente. Sí. Plantas a la gente de botánica. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que tú las has traído desde la selva, pero en invierno. Y se han adaptado muy bien porque te han dado nuevas hojas y están verdes. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el secreto? Porque traerlas de la selva, que es súper tropical, acá a Lima, que es súper frío, y en invierno, o sea, es un cuidado especial. Y eso lo digo porque justo ahora tenemos acceso a tantos viveros de tantos lados que no se trata de traerlas y ver cómo mueren, ¿no? Sino traerlas y cuidarlas y que prosperen. Pero ¿cuál es el proceso adecuado? El proceso adecuado es que no pasen frío, una. Y lo otro que yo hago es, o puedes dejarla en el sustrato que viene siempre y cuando sea cascarilla de arroz en el que han venido, pero si han venido en tierra, lo que yo recomiendo es cambiarlo a algo más. Ahora sí, ahí sí te recomendaría usar musgo blanco porque están acostumbrados a crecer en la selva en este tipo de musgo. Es más, eh, tengo esta peperomia Berchapleti, que es ¡Oh, una Dios! peperomia dual, ¡Qué belleza! que No, me muero. esta, por ejemplo, me viene en un musgo, como que natural, o sea, crecía en el vivero donde la han tenido es un musgo natural, pero estaba llena de bichos, estaba llena de gusanos que parecían Java the Hutt. No eran tenía un Java de Hutt ahí metido. Me muero. Era un cuerpecito gordito que se afinaba en una punta y como, a mí me han visto haciendo trasplantes en vivo que he pegado un grito porque me encontraba una Una lombriz lombriz. y no sé, sufrí cuando vi esos bichos en esta cosa. Pero vienen en un musgo. Entonces, bueno, como me quedaba musgo aún, lo he seguido usando en musgo. Pero sí, el sustrato que crecen mejor ahorita en invierno es el de las orquídeas. Entonces, si tienes el musgo blanco de las orquídeas, lo que te recomendaría es que lo coloques ahí. Aún no he hecho la prueba con la erlita. Voy a hacer la prueba con la erlita, aunque no me atrevo aún porque me dan miedo que les pase algo. Sí, pobrecita, sí. Pero en teoría podrían ir bien, porque necesitan algo bastante húmedo. Lo otro es que, sí, que lo alejes de todas las corrientes de aire frío, Ujú. que lo dejes, yo los dejo un mes, o sea, cuando llegan en invierno, yo no los trasplanto hasta sino un mes, los dejo ya sea en el sustrato en el que vinieron, o les cambio a musgo blanco, que tengan bastante humedad ahí, y los dejo un mes y después ya los trasplanto, O sea, para esa es que se la protejan. regla de oro. Claro, Lo porque otro que ujú, puedes hacer, en el caso de que sean esquejitos, es ponerlos con musgo en un tapercito. cerrado por completo. Sí, cerrado por completo. El musgo que esté bien húmedo va a crear como una especie de invernadero ahí adentro, te va a llenar de humedad y eso va a ayudar a que las raíces comiencen como que a no pasen frío y comiencen a enraizar un poquito mejor. Entonces, cuando hago los esquejes de mis gloriosos, que son por el tallito, o en el caso de esta que tengo en este de ahí, que es una mostera dubia, que me llegó ayer, Pero, también los hago así, porque al estar encerrados, no están pasando este frío que está afuera en la atmósfera que tenemos ahorita acá, el frío horrible, y van a estar mejor. Lo otro es que son plantas que viven en una humedad ambiental bastante fuerte y es una humedad diferente a la humedad de Lima. ujú. Porque me ha pasado que me dicen, pero si en Lima tenemos humedad del 90%, la planta va a estar bien. Y no, porque es una humedad diferente. O sea, la humedad que tienen en la selva es más conocida como bruma. Entonces, en la selva llueve, al día siguiente o a las horas sale el solazo y ese sol hace que esa agua que está en la tierra se comience a evaporar y al evaporarse esa agua sale un vapor caliente. Entonces, esa humedad que tiene la planta alrededor es una humedad caliente y es una humedad bastante fuerte, no es como la humedad que respiramos acá, es totalmente diferente. Entonces, también tienes que ayudarles a tener ese clima especial, que se lo puedes dar pulverizándolo constantemente las hojas. O mejor incluso es conseguir eh, se me fue la palabra. Humidificador, esas cosas. Exactamente, eso que bota como un vaporcito, eso es Ajá. incluso lo mejor que puedes conseguir
darle una atmósfera, un clima muy parecido al que tiene en la selva. Porque en la selva, si ves videos de la selva, vas a ver como que unas nubecitas blancas que están pasando por ahí y es la bruma, es el vapor de lo que se está evaporando. Entonces es una humedad muy, muy diferente a la humedad que podamos tener incluso que en invierno el 90%. Entonces, son varias cosas que hay que tener en cuenta. O sea, son plantas que te recomendaría tener si de verdad tienes experiencia con las plantas y puedas cuidarlas, porque una cosa es decir, ah, qué bonito, me voy a ir y la voy a comprar Exacto. y si no tienes mucho sobre el hecho, puede que no le des un buen ambiente. Puede que tenga suerte, puede que sí le vaya bien. No te voy a decir que no, o sea, uno siempre aprende, pero son plantas que tienden a costar bastante porque cuestan bastante allá, el transporte, y si las compras a viveros que ya las están trayendo, pues el monto va a ser un poquito mayor, porque también ya, lo bueno de eso es que a la mayoría de viveros que ya las están vendiendo, ya las venden aclimatizadas a Lima. Ujú. Espero. Confiamos, Entonces, confiamos. una vez que están aclimatizadas, ya no hay mucho que temer, porque ya pasaron el proceso de aclimatación. Entonces ahí ya podrías hacerte esa planta. Pero si las traes directamente de la selva, sí te diría que tengas en cuenta varios hechos, como no trasplantarlas ahí mismo, dejarlas de 2 semanas hasta un mes en musgo blanco o en el sustrato en el que vino, protegerlas bien del frío. Si tienes como una hornita, ponerla dentro de la hornita para que tenga no le pase el frío que hay acá. Yo estoy en Barranco, por ejemplo, que hace un frío bastante fuerte acá porque tengo el Sí, mar acá. la brisa. Entonces es una humedad. Ujú. Si estás en la Molina o en Surco, cerca de Molina, el clima es diferente, es más seco, porque estás lejos del mar y es como que incluso tienen sol. Acá no. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso también. El clima del distrito donde estás, cómo la puedes cuidar y tratar de darle lo más posible al ambiente donde la has traído hasta que comiencen a acostumbrarse a tu casa. Me muero con la masterclass que nos acabas de dar de aclimatación de plantas. No puede ser. Qué éxito. Pero en verdad es súper importante lo que dices, que uno tiene que estar, o sea, preparado para los cuidados que va a darle a estas plantas y no solo comprarla porque es linda y ya. ¿No? Porque además de ser una inversión, es ser un comprador responsable, creo yo, ¿no? O sea, tener una planta es no para tener y que se muere, sino tener y tratar de que se vea bien. Entonces, sí, con estos nos has dado como 3 tips, ¿no? Aclimatarla, esperar un mes para el trasplante y protegerla del frío. Entonces, me parece que sí es súper básico y al menos yo veo que en tus plantas ha funcionado perfecto. Yo aún no me animo a pedirme como que un gloriosum, un andurium, porque sí los veo como que un nivel de complejidad alto, pero estoy intentando con una Monstera Perú, que es la primera que me pido de la selva, y si me va bien ya podría animarme a pedirme uno porque sus hojas son bien lindas. Mira, con la que yo más sufrí para aclimatizarla fue la Monstera Perú, por ejemplo. Porque a mí me la regalaron ya trasplantada y con hojas sanitas. Entonces, sí, voy a compartir de nuevo esas fotos porque la planta era súper linda. Era 4 hojas hermosas, duritas, felices. Pero, y eso que la tuve no en invierno, será como que en noviembre, creo, por Ah, esta época. es medio primavera-verano. Pero la tuve, sí. A los 3 días la planta comenzó a morir, o sea, las hojas se cayeron. Y yo me asusté. Entonces dije, ok, la voy a sacar del sustrato. La saqué del sustrato y la puse en agua. Tenía poca raíz. En agua comenzó a enraizar un montón, las hojitas se volvieron a parar, la dejé ahí como un mes, tenía raíces fuertes, la pasé a musgo, se enraizó súper bien en el musgo, las hojas seguían fuertes, la pasé a sustrato y le chocó horrible de nuevo. Y No. otra vez pasé de agua, otra vez pasé el proceso de musgo. A la segunda vez que la pasé a sustrato, la pasé a sustrato como que a los 3 meses de tenerle musgo porque me daba miedo malograrla. Y ahí comenzó a pegar. Y al final es la plantita que más me ha crecido, que es esta de acá. Ay, qué linda está. Sí, ya está trepando, ya está buscando por dónde trepar. Le ha salido acá su guía. Pero bueno, si te contara, las 4 hojas con las que vino las perdió al final, porque así son, van perdiendo las hojitas primero. O sea, ya todas las demás que comenzaron a salir, ya comenzaron a salir grandes, chiquitas, una mezcla por ahí. Pero todas ya son duritas, fuertes, y todas estas nuevas hojas ya están aclimatizadas a Lima. Claro. Por eso las primeras hojas ya se fueron. Entonces, también cuando tengan plantas de la selva,
y pierden hojas, no se asusten. Este filodendro que tengo por acá también perdió un par de hojas las 2 primeras semanas que estuve en casa, pero luego le salieron 2 más. Entonces, cuando comienzan a darte hojas, quiere decir que ya están bien y que estas nuevas hojas que tiene ya son hojas que están aclimatizadas. Buenazo. Ese es buen dato, ¿ah? Porque la que yo tengo tiene 5 hojas. Entonces ya sé que si se caen, puedo respirar tranquila hasta que le salgan nuevas. Ese Sí, es un buen dato. yo acá tengo otra Monstera Perú. Esta se climatizó más rápido porque esta llegó en verano, entonces no sufrió tanto el cambio. Y creció y decidí cortarla para hacer un esqueje porque encontré una chica dentro del grupo de Urban que estaba buscando una Monstera Perú y a cambio estaba dando un filodendro Brasil. Hermoso tu filodendro Brasil, lo amo. Sí. Te hago el intercambio porque me gusta bastante, es súper lindo. Tiene como que los colores de la bandera de Brasil, por eso es que le dicen filodendro Brasil. Mm. Entonces corté mi Monstera Perú, que ya estaba creciendo, le corté para hacer esqueje. El esqueje prendió, le fue súper bien. Y la planta se resintió porque le había cortado el esqueje y se me cayeron todas las hojas. Se molestó contigo. Es molesto. Pero si una planta que tiene pierde las hojas, no se asusten. Siempre y cuando el tallito esté aún verde o tenga raíces, solo le tienen paciencia y va a comenzar a crecer nuevas hojas. Los gloriosos me pasó lo mismo. Tenía un glorioso que conseguí en Chorrillos, de pura suerte, y un glorioso que me trajo esta amiga de Iquitos. Y lo mismo, perdieron todas sus hojas. Es una planta que me ha gustado hacer esquejes porque crece de manera reptando por el piso, no es trepadora, crece como que así. Lindo. Entonces, en cada nudo le puedes hacer un corte. Puede que el nudo esté marrón, tipo corcho, pero si comienza a dar raíces, solamente lo tienes paciencia y va a comenzar a tener un nuevo brotecito y va a comenzar a salir. Y yo ahorita tengo como 4 gloriosos en incubadora, que es como que una casita que conseguí de vidrio y los he metido ahí y ahí están creciendo. ¿Y eso en cuánto tiempo crece? Qué lindo. Demoran un montón, eso sí, por el Ok. clima. Si va a demorar un montón, va a demorar el doble de lo que suele demorar. Entonces también esto lo tengo metido en un tapercito cerrado para crearle este clima y a la vez que no pase frío. Pero son plantas que demoran bastante en crecer. Oh, pero vale En la verano pena. mi glorioso se llenó de hojas en verano, tenía unas hojas enormes y cuando comenzó el invierno, al igual que la locacia, no le gustó el frío porque era su primer invierno en Lima y se cayeron todas las hojas y me quedó una, que es ese palo que se ve ahí, porque El después tengo alto. frío. Pero ya está. Este estaba llenecito de hojas y ahora solo tiene una, que es una Bueno, hoja nueva en realidad, y llegó a perder todas sus hojas. Pero si tienes el tronquito, con el tronquito es suficiente para que vuelva a crecer. Y lo pasé a musgo para que no tenga tanto choque con el frío. Y son plantas que requieren bastante cuidado, bastante trabajo, requieren bastante paciencia sí. incluso. Y que no te rindas, nada más. Y vas a ver que va a ir bien. Esta hoja está súper sana, no tiene ni una cicatriz del invierno ni nada, porque ella es una hoja que creció ya aclimatada al frío, por ejemplo. Sí, pero esa hoja está hermosa, en verdad. Está completita. Sí, eso es importante, creo, tener bastante paciencia con las plantas, esperar que se adapten, esperar que te den nuevas hojas, esperar el tiempo necesario para poder propagarlas y que crezcan y que den brotes. Es importante la paciencia. A veces estamos acostumbrados a que todo sea tan rápido que queremos como que ya, la corté y quiero que ya le crezcan 30 hojas. Y no es tanto así, ¿no? Hay que esperar que la planta haga su proceso y disfrutar de ese proceso, pues, ¿no? No hay de otra tampoco, o sea, la planta no se va a apurar. Sí, en realidad es un proceso bonito, porque es tener el corte, es ver cómo le comienzan a salir las raíces, y el brote de que va a tener una nueva hoja y estás de nuevo saltando. Ni se Pero ve, sí, pero uno está feliz. pero hay diferentes tipos de plantas que enraizan más rápido que otras. Por ejemplo, si te pones a propagar una mala madre, va a saltar raíz al día siguiente, creo. Las Si te bodas pones a propagar también. a los 3 días, tiene raíces, pero también depende del tipo de boa, porque la boa normal, que es la
se enraiza súper rápido. Las boas, las Marble Queen, que son las blancas, demoran en enraizar. Ahora, si tienes los filodendros tipo colgantes que los confunden con las boas, como este de acá, demoran un poquito en enraizar. Entonces hay que tenerles bastante paciencia. Ponerlas en agua, y siempre que hagan un esqueje en agua, lo recomendable es que le cambien el agua. En invierno, una vez a la semana, y en verano, cada 4 días, porque pierde el oxígeno y las raíces necesitan oxígeno. Entonces hay que cambiarles el agua también para que no estén postrada, estancada. Y lo recomendable es que también uses agua para los riegos de las plantas en general y para los esquejes, es que uses agua reposada, porque el agua que viene directamente del caño tiene cloro, y el cloro hace que quemen las puntas de las hojas. Entonces siempre me preguntan, ¿tengo las puntas de mi planta quemada? Es por el cloro. Buen dato ese. Sí, de hecho, sí, pues el agua de Lima viene con bastante cloro. Entonces, ¿dejarlo reposar cuánto? ¿Una noche? ¿Un día? Sí, el cloro se evapora en 24 horas, así que lo recomendable es dejarlo reposar en un envase, una botella, lo que sea, pero abierto, destapado, para Ok. que eso se evapore y no se quede ahí metido. Este, Sería ideal regar a las plantas con agua de lluvia, pero en esta ciudad, para mí, como piurana que soy, no llueve. Sí, es muy poco, o sea, Acá en Lima no llueve, acá lo mucho que hace la naturaleza es pulverizarnos la cara. Y si tienes plantas de la selva, están acostumbradas a vivir en una lluvia casi diaria, más o menos. Entonces, el tipo de agua, que es el agua de lluvia, es diferente. Ahora, también me pregunto si hierven el agua sería mejor, no es recomendable, porque a la hora que hierves el agua pierde un montón de los nutrientes que pueden tener. Entonces, sí, lo mejor sería o riegas con agua destilada o agua embotellada, o simplemente dejas que el agua repose una noche y con eso riegas. Para polarizar las plantas también, lo bueno sería tener agua reposada, porque si no se van a manchar las hojas. Y bueno, lo otro es, perices, lo hagas en la noche o en las primeras horas de la mañana, siempre y cuando que no le dé el sol a la planta, sobre todo si es verano, porque si le da el sol al agua, eso va a hacer que tu planta se queme y se manche también. sí, ese es otro buen dato. Y ahora, aparte de hablar de las plantitas, quería que nos cuentes un poquito de tus ilustraciones, porque tú dibujas también súper lindo. ¿Cómo así empezaste a ilustrar, a saber que eso te gustaba, a venderlas? Tuviste una muestra incluso en otro país, también me contaste una vez. Sí, es un poco gracioso porque yo tengo algo que se llama ansiedad. Entonces, las plantas me han ayudado bastante en este proceso. Pero antes de comenzar a tener plantas, esta ansiedad, tipo, la comencé a explayar dibujando. Entonces, comencé de nuevo lo que era dibujar, y me causa gracia porque lo único que tenía en el momento que quise comenzar a dibujar, porque eran noches que no podía dormir, entonces yo les decía insomnios productivos, porque estaba totalmente insomnia, pero me ponía a dibujar, entonces era como que le agarraba algo de productividad a esta cosa del insomnio. Entonces, tipo, todas mis ilustraciones comenzaron siendo y terminaron siendo y son hasta el día de hoy en tinta negra de estilógrafo y Poscat, con un toque de rojo, que es el que me gusta usar siempre. Tengo un fetiche, creo, con el rojo. Y nada, termina siendo un fanpage, un Instagram, que comenzó a tener acogida entre más gente así tipo emo como yo, así tipo melancólicas. Y dado el punto de vista que era melancólico, comencé a hacer una serie de dibujos que estaban relacionadas con lo que yo expresaba como que mi melancolía, que es esto, cosa visceral, triste que tienes dentro, que les playas. Y así fue como nació mi exposición, que primero la hice acá en Lima, que se llama Melancolía, justo. Y nada, tuvo buena acogida, salió en varios diarios, y de ahí tuve la suerte de ir a Buenos Aires, y también tuve una expo de un par de días en una galería de ella. Qué bacán. Y, nada, y eso fue mi parte de dibujo. Aún sigo haciendo ilustraciones, pero ya no tan fuerte como en esa época, porque como tuvo bastante acogida, también comencé como que a venderlas, pero lo mío es algo muy, así como las plantas y sus sustratos que son orgánicos, los no son de computadora, sino son hechas a mano. Claro. Entonces también son
artesanal, o sea, son hechas por mí. Cada una de las ilustraciones que he llegado a vender, todas están hechas a puño, a mi puño. Entonces, tipo, me saturó bastante porque, bueno, por suerte hubo bastante acogida, me fue bien, pero me saturó un poco el hecho de comenzar a replicar y replicar y replicar. Entonces, a partir de ahí comencé ya solo a dibujar para mí y creo que más adelante volveré a compartirlas porque dejé un poco de lado lo que eran los dibujos porque ya estaba con las plantas, con el trabajo y todo lo demás, pero de vez en cuando me vuelvo a dar un tiempo y vuelvo a buscar esto, pero sí, yo creo que lo mío fue como que es algo gracioso porque mucha gente no habla de este tipo de temas porque lo ven como algo tabú, hablar sobre lo que es la depresión y la ansiedad. Ujú. Entonces, para mí dibujar me ayudó a sacar todo esto que tenía adentro. Comenzando por terapia. O sea, yo estaba en la terapia y mi terapista me dijo que podría comenzar con algo como para sacar esto. Si no quería hablarlo, podía sacarlo de otra manera. Claro, canalizarlo Entonces, de algún modo. quería canalizarlo. Entonces, toda esta serie de dibujos que hice para mi expo fueron como que lo que llegué a canalizar, que era para mí lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, yo ya no me siento como que en ese lugar en el que me sentía en esa época. Y creo que por eso también comencé a dejar de dibujar, porque ya no sentía la necesidad de sacar esto que Claro, tenía adentro, porque ya me siento mejor, creo. claro, Entonces, hay etapas, sí. Y las cosas te van ayudando en ciertos momentos, pero no tiene que ser algo prolongado, ¿no? Ahora encuentras otra forma de manejarlo, de canalizarlo y está bien. las plantas, por ejemplo, me ayudaron bastante porque, ponte, hasta el día de hoy, cuando a veces tengo un episodio de ansiedad, me vengo a mi sala, me rodeo de las plantas, comienzo a distraerme a mirar a cada una de ellas, comienzo a ver cuáles tienen una nueva hoja, comienzo a ver cómo están, y te juro que eso, al menos para mí, me ayuda bastante a bajarme el nivel de ansiedad. O sea, no te voy a decir que no vayas a terapia, porque las cosas que puedes hacer si hay depresión es ir a terapia, ¿no? Pero, pero sí, ponte en el día a día, me ayudan bastante. O sea, siento cuando siento que tengo así ya un episodio o he pasado por un episodio de ansiedad, vengo a la sala y comienzo a distraerme contando las hojas, contando las plantas, limpiando las hojas. Eh, Cuidar de las plantas me ha servido como para hacer también una especie de meditación. Entonces, estar ahí para mí es como que relajarme, agregar serotonina a mi cerebro. Pero Es qué bueno. bonito, es relajante. Me causa bastante alegría porque yo conté esto en la entrevista que nos hicieron para Somos, también estaba hablando sobre el tema. Sí, Y a claro. raíz de eso, de personas me comenzaron a contactar para decirme, me encantó haber leído que una persona comparta esto, mañana, porque yo también tengo ansiedad y también, al igual que tú, encontré en las plantas un refugio para ello y me ayudan bastante. No soy la única persona a la que ha pasado esto, somos varios y las plantas como que te ayudan, así sea que tu casa sea bonita, también te ayudan desde el punto de vista espiritual. Sí, es buenazo, porque además de decorar, como dices, te ayudan como que a decorar tu alma, ¿no? O sea, como que son ese proceso, hacen un trabajo interior y exterior. Y me parece buenazo que para ti no sea este un tema tabú y que lo hables abiertamente, porque a veces también hablarlo y soltarlo ayuda, ¿no? Como que, ay, no es tan malo como pensé. A veces cuando uno lo tiene solo en tu mente, se hace una bola y una bola y una bola y se ve como muy complicado y cuando lo sueltas es como que, mira, hay más gente como yo y no pasa nada, ¿no? Y eso también es muy bueno. Cuenta de que no estás solo y de que no es algo malo. Es algo muy normal, muy común y ayudar a que más gente se dé cuenta también de que no están solas, ayuda bastante a ambas partes, por así decirlo. Sobre todo eso que dices, que no es malo. Creo que nuestra generación está tratando de no estigmatizar eso, ¿no? De que mucha gente se lo guarda en secreto porque no, van a pensar que estoy mal y nada que ver. O sea, somos, ya tenemos que ser una generación como con mente más abierta y no andar escondiendo o mintiendo o esas cosas, ¿no? Simplemente lo que pasa, decirlo y te das cuenta de que puedes ayudar a otras personas, sobre todo tú, que tienes bastantes seguidores y mucha gente que te leyó, se siente identificada y los puedes ayudar a seguir avanzando de esa forma, ¿no? Qué bonito, en verdad. Está bien no estar bien, está bien caerte un día y luego
volver a brotar. Entonces, está bien, es la vida, todo Oh, va qué a continuar. bonito. No Sí, sé, no te rindas. es parte del proceso. Así que sí, a mí también me Dale luz parece a- súper súper terapéutico tener plantas, es súper bueno. Y qué bonito que lo hayas mencionado y qué chévere que lo hayas dicho. Y si bien en un momento te ayudó bastante el dibujo, ahora las plantas, ¿no? Que también además de eso sirven de forma de meditación y a canalizar todos tus sentimientos. ¡Ay, qué lindo! casa limpio. De verdad, sí. Y ya para ir cerrando con la entrevista, quería preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con plantas y no se atreve? Porque justo tiene miedo o, no, o siente que no tiene espacio o no sabe dónde conseguirlas. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiere empezar con plantitas? Una, que pierde el miedo. Dos, que si se le mueren las suculentas, que no se asuste, que es normal, pasa. Sí. Quizás no sea su tipo de planta, como en mi Cactus, caso. bien. Ahora, bueno, ahora yo ya tengo suculentas y me va bien y ya les agarré el truco, pero porque comencé a darme cuenta con otro tipo de plantas como el proceso. Pero las reglas que recomiendo siempre para todos al momento de tener plantas es que primero veas el tipo de luz que tiene tu hogar, que verifiques dónde te está cayendo luz directa, dónde te cae luz indirecta. Este tipo de luz es indirecta porque tengo la ventana a la izquierda, esta pared no recibe el sol directo. Entonces, según el tipo de iluminación que tengas, comienzas a averiguar un tipo de planta que puede ir en ese tipo de iluminación, porque no te vas a comprar, ponte, como una vinca o una transcantina que necesitan sol y tener un departamento o una casa donde no recibe sol directo, no le va a ir bien a esa planta. Lo otro es, comienza por plantas fáciles, de fácil cuidado, que son las aglaunemas, son de muchas variedades, vienen en varios colores. Ahora están llegando a Lima aglaunemas rosadas, rojas, Sí, de un qué montón de colores, ya no tienes hermosuras. las verdes y y se hacen como un arbustito, entonces son bonitas. El otro tipo de planta son las cintas, que son de fácil cuidado, que incluso puede vivir en agua durante toda su vida. Las lenguas de suegra. Y este tipo de plantas que te acabo de mencionar son plantas que no necesitan de iluminación directa. Pueden crecer lejos de la ventana, pero aún en una zona iluminada. Lo otro que también te puedo decir es que todas las plantas necesitan un riego mínimo de una vez a la semana. En algunos casos me ha pasado en las asesorías que había gente que me decía, me dijeron que rieguen mi planta cada 15 días, una cinta. Y la cinta en verano, por ejemplo, necesita un riego de 3 veces por semana. Y era como que no, No ¿por qué te tanto. dijeron eso? No, no, no. Siempre averigua el cuidado de tu planta, ya sea por internet o preguntándole a otras personas que tengan plantas, porque a veces en los viveros te pueden dar información bien o no. Siempre mejor averigua por otro lado. Lo otro es, ten en cuenta, a ver, retomamos, ten en cuenta la iluminación de tu hogar, ten en cuenta el tipo de cuidado que requiere la planta que estás escogiendo, porque si es una planta que requiere un cuidado bastante fuerte y tú no tienes el tiempo para darle ese tipo de cuidado, no les va a ir bien ni a ti ni a la planta, como las calateas, por ejemplo. Sí. Si recién vas a tener plantas, no te recomiendo coger una calatea porque son plantas que son como que a un nivel 3 de más o menos. Comienza con un nivel básico 1 de Aglaonema cintas. Una mostera también llega a ser una planta fácil de cuidar porque se riega Sansevieria. una vez cada Uf, día. la Son sansevieria. fuertes. Los filodendros, Sí, las sansevieras, son plantas bastante. Las sansevieras las riego una vez al mes. yo Esa planta también. está ahí, la esquina olvidada y vive feliz. Hermosa, crece como loca. Nunca la cuidas, nunca la ves y ahí está creciendo, dando hijuelos por la vida. Sí, Muy especial. Creo que si la tiras a la basura y crece feliz. sí, hermosa. Yo tengo una ya 2 años y no le he cambiado de sustrato hasta el día de hoy. Solo le relleno un poquito más encima y encima y encima y ahí está. Es una planta que si llega a tener las raíces bastante tuburizadas va a estar feliz. Por alguna extraña razón. Es así. Y dan oxígeno. Entonces, si quieres tener una planta en tu dormitorio, también son excelentes para tenerlas en tu dormitorio. Entonces, comienza por plantas fáciles de cuidado. Comienza con plantas que tengan unos riegos similares para que no te compliques en tener tantos días a la semana para riegos. Entonces, podrías tener plantas con riegos similares. Entonces, dedicas un día, ponte los domingos, a regar tu planta y a limpiarla. Y de ahí el resto de la semana estás tranquila mirando. Literal, sí.
Siempre que tengas una primera planta es eso. Lo otro es darle un buen sustrato. Siempre es lo ideal. Eh, que es de madera, sobre todo mejor. Mejor. Pero no, o sea, darle un buen sustrato, darle la luz que necesita. Ahora lo último que les puedo decir es un spoiler alert, que es que no existen las plantas de sombra total, no existen. Todas las plantas necesitan, aunque sea un mínimo de luz solar, ya sea indirecta o directa, para realizar la fotosíntesis. Que la fotosíntesis, como nos explicaban en el colegio, es el proceso por el cual la planta se alimenta de los rayos del sol, o sea, usa los rayos del sol para que todo su sistema comience a funcionar, que sí comience a nutrirse de la tierra y de todo eso y pueda absorber el CO2 y darnos oxígeno. Entonces, ten en cuenta de que si hagas una planta en un lugar desde el cual no ve la ventana, déjame decirte que esa planta se va a morir. Así que el secreto para saber si una planta está bien ubicada, si te dicen que es de sombra, quiere decir que está en un lugar donde no le da la iluminación directa, pero fíjate que si desde donde la has puesto mira la ventana, mira el cielo, entonces está bien, tiene un poco de luz. Si la Sí, pones sin nada de iluminación, esta planta va a morir. O la podría sacar 2 veces por semana a que tome rayitos de sol y se pueda como que tener un baño de luz. Pero lo ideal sería que siempre, siempre tengan luz. Plantas de interior le dicen plantas de sombra porque no les está cayendo el sol directamente, pero tienen luz igual de todas maneras. O sea, si han visto los videos que hago acá en mi casa, tengo unos ventanales por suerte grandes, pero la mayoría de plantas las tengo frente a estas ventanas, o sea, no están en luz directa, claro. están en una luz indirecta, incluso están en una especie de pequeña sombra, pero igual reciben luz en mayor o menor grado. Entonces, este es el spoiler alert que les puedo dar. No existen las plantas de sombra. Sobre todo lo que mencionaste hace un rato, que la mayoría de plantas de interior vienen de la selva. La idea es tratar de recrear ese espacio que tenían en la selva, que es bajo árboles, que si bien no reciben luz directa, sí reciben igual iluminación, porque entre las hojitas de los árboles entra algo de luz, entonces no lo pongan en luz directa, pero sí que reciba algo de rayitos, pues, ¿no? Así El que secreto es eso que, es bien cierto. el secreto que te voy a decir es si donde ubicas la planta, te pones tú al costado y no ves la ventana, no está recibiendo nada de luz. Sí. Ah, quería preguntarte, ¿verdad? Me olvidé de preguntarte hace un rato. ¿Cómo has llevado la cuarentena con el tema de la ansiedad, las plantas, estar en casa? ¿Cómo te han ayudado las plantas si es que lo han hecho? Me ayudaron bastante. Bueno, para comenzar, como estaba haciendo el proceso de prueba de matera, les cambié de sustrato a todas, así que eso me ayudó a cambiar a 50 plantas de macetas fue una chambaza, entonces es una chamba Bueno, que me mantuvo ocupada y cuerda por un buen tiempo. eso fue en las primeras semanas. Sí, claro, pero en las primeras semanas aún tenía trabajo, entonces estaba trabajando remotamente. Ah, Luego ya al mes comenzó ya todo el proceso del cambio porque yo soy arquitecta de obra, entonces ya no podía seguir trabajando desde casa. Ujú. porque no tenía una obra que supervisar. Entonces ahí ya me comencé a volcar a las plantas, me comencé a dedicar a ello y así como básicamente todas las personas que están comenzando a tener plantas ahorita, eh, me vi en esta necesidad de tener más verdor acá adentro, porque ya que no puedo salir, me traje el verdor adentro de la casa. Buenazo. Y sí, me han ayudado bastante, porque la mayoría de mis plantas son plantas que dan oxígeno. Son ficus, son filodendros, son mosteras, son plantas que brindan oxígeno. Entonces siento que el hogar ahorita está limpio atmosféricamente, en teoría. Y nada, la verdad que me ayudó un montón, porque como te digo, yo me siento en la sala a tomar un tecito o estoy viendo tele y estoy con las plantas acá alrededor, me hace sentir bien. Y no es como antes que llegaba de frente de trabajar y me iba a mi cuarto y me cerraba ahí, o tenía tiempo libre y me metía a mi cuarto también, estar en mi cuarto nada más. Ahora me gusta estar tipo en la sala, leyendo, viendo películas o lo que sea, pero siento que mirando las plantas alrededor un rato, como que el corazoncito se alegra un poco. Ah, qué lindo. Esto de compartir y este tiempo libre también me ayudó bastante a crear más videos, tutoriales para cuidado de cada planta, que lo voy a retomar ahora de nuevo.
que es un video que hago siempre de cada planta, por ejemplo, el tipo de cuidado que requiere, el tipo de atmósfera que necesita, el riego, y todos son cuidados ya hechos para la ciudad de Lima, que es algo que no tenemos mucho acá, información, que sea cuidados básicamente para Lima. Eso me parece buenazo, porque claro, uno busca en internet y encuentras de Estados Unidos, de Australia, pero no de Lima. Yay, entonces eso sería todo. Lo que sí me gustaría es que nos digas tus redes sociales, dónde podemos encontrarte. Bueno, en Instagram me encuentran como planlady_my, My de Mayra. Y en YouTube también me pueden buscar como Mayra Collantes. Igual en mi Instagram está el link directo al canal de YouTube. Y para lo que son los sustratos que estoy vendiendo, me encuentran en Instagram también como matera.p, PE de Perú. Así que no sé si es que esto irá a salir antes o después del plan swap. Si sale antes, vamos a tener el plan swap en Urban Jungle Perú, en el grupo de Facebook. Si salió después, espero que le hayan pasado muy bonito. Entonces, eso sería todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido bastante largo, pero, pero ha sido una conversación bien chévere con Mayra. Hemos Pero dicho hablamos todo, todo, ¿no? Sí. todo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. A ti por invitarme. Me encantan tus podcasts. Espero que continúen siempre. Y nada, gracias por llamarme para ser parte de uno de ellos.